Hola amigos y amigas de YouTube, continuando con estos ejercicios de estática donde estamos calculando los centroides o centros de gravedad o centros de masa. En este video vamos a resolver el ejercicio 9.57 del libro de Hibbeler de estática, donde nos dicen que el muro de contención a gravedad está hecho de concreto. Este muro que vemos acá en la imagen. Nos piden determinar su ubicación X barra y Y barra, es decir, su centro de masa G para este muro. Recordemos los tres pasos fundamentales para nosotros resolver este tipo de ejercicios. El primer paso es identificar nuestro sistema de referencia, es decir, en qué punto tenemos ubicado el eje coordenado X y Y. En este caso lo tenemos hacia la izquierda en la parte inferior, que esto sería nuestro punto de origen. El segundo punto es dividir esta figura, que en este caso es una figura irregular. En los videos anteriores pues vimos figuras más sencillas. Vamos aumentando un poco la complejidad. Entonces vamos a dividirlo. Esta base de acá vemos que la podemos dividir en un rectángulo y esta figura es un poco extraña, entonces vamos a dividirla en un cuadrado. Pero para poder construir o sacarla acá esta figura, pues le tenemos que restar estas figuras. Entonces vamos a tener la resta de este triángulo 3 y este triángulo 4. Es decir, aquí ya tenemos 4 figuras. 2 figuras fundamentales, la 1 y la 2, y la figura 3 y 4, que son figuras de resta. Es decir, tenemos que mirar cómo es el procedimiento para poder restar estos. Y el paso número 3, obviamente aplicar las respectivas fórmulas. Aquí tenemos la fórmula de cómo encontrar el X barra, que es muy fácil, muy sencillo, que es la sumatoria de la multiplicación de las áreas por los X barra, dividido entre la sumatoria de las áreas, y para encontrar el Y barra, que es la sumatoria de las áreas por los Y barra, dividido la sumatoria de las áreas. Esto pues son iguales. ¿Y esto de dónde lo sacamos? Es muy fácil, muy sencillo. Vamos a construir o vamos a llenar la siguiente tabla, que esto compone nuestro paso número 3. Entonces, tomando esta figura que nosotros tenemos acá, ya sabemos nuestro punto de origen, ya tenemos identificadas las cotas en cada uno de los ejercicios, es decir, sus medidas. Vamos a llenar esta tablita. En la primera columna tenemos el número de figuras, tenemos 4 figuras, tenemos el área, estamos trabajando en metros cuadrados, luego vamos a tener el X barra, que el X barra es el punto del centroide local de cada una de las figuras, que las tendríamos por acá. Respecto del origen, lo mismo para el Y barra. El área por el X barra, vamos a hacer una multiplicación de esta columna por esta columna y así sucesivamente para el área por el Y barra. Entonces, ¿cómo sale este 1 por 1.44? Pues va a ser muy fácil, que es digamos, el primer rectángulo. Entonces tenemos 0.6 más 2.4, que es 3, más 0.6, que es 3.6. Esta es la base de un triángulo. Entonces un triángulo simplemente es base por la altura, la base es 0.6 por la altura, que son 0.4. Por favor, verifiquen esta operación en sus calculadoras. 3.6 por 0.4, que esto nos da 1.44. Las unidades son metros cuadrados. Luego el siguiente cuadro, que es todo este cuadrado que tenemos acá. Entonces es muy fácil, es un cuadrado donde la base es 2.4 más 0.6, que es 3, por la altura, que es 3, 3 por 3 nos da 9, por eso nos da 9 metros cuadrados. Luego vamos para la figura 3, el área de un triángulo, que es muy fácil, muy sencillo, sabemos que es igual a un medio de la base por la altura, el área de un triángulo. Entonces tenemos, ¿cuánto es la base? 0.6, entonces simplemente va a ser la base 0.6 por la altura, que es 3, dividido 2 multiplicado por 0.5, que esto nos debe dar 0.9. ¿Pero por qué menos? Porque debemos restarle. Esta figura realmente no está. Se puede hacer este ejercicio de varias formas, pero siempre, digamos, debemos llegar al mismo resultado. Y por ahora vamos a restarle el triángulo 4, entonces tenemos también que la altura, en este caso es 3 por la base, entonces si digamos que de aquí hasta acá hay 3, y le restamos 1.2 nos da 1.8, 3 menos 1.2 nos da 1.8 por 3, dividido 2 o multiplicado por 0.5 nos da menos 2,7. ¿Por qué menos? Porque también está restando. Las figuras que están en verdecito son resta, ¿vale?
Haciendo la respectiva sumatoria, 1.4 más 9 menos 0.9 menos 2.7 nos da 6,84. Por favor, verifíquelo en sus calculadoras. Ahora vamos a tener el X barra y el Y barra. ¿Qué es el X barra y el Y barra? Entonces empezamos para el triángulo número 1, donde está el centroide, pues en la mitad, ¿cierto? Es decir, que si de acá a acá hay 3.6, la mitad, es decir, de acá hasta el origen, que esta es el X barra para este caso, es 1.8. 1.8 por 1.8 nos da 3.6. Y en X, es decir, hacia arriba, desde este origen, ¿cuánto es este Y barra local? La mitad de 0.4. 0.4 es 0.2. Ahora hacemos el mismo procedimiento para el cuadrado grande, para la figura 2. Esta estaría a la mitad de acá, pues es muy fácil. Este triángulo simplemente la mitad es a 1.5 desde acá hasta acá. Y en altura también 1.5, pero necesitamos referenciarlo respecto a este punto. Entonces, 1.5 más 0,6, que es este pedacito, entonces nos daría 2.1. 1.5 metros más 0.6 metros nos daría 2.1 metros, que es desde nuestro punto de origen. Por eso es importante entender o referenciar nuestro punto de origen. Y en Y, entonces sería simplemente desde acá hasta esta mitad de acá. Sabemos que de aquí a acá hay 1.5 también, pero esta altura debemos sumarle que es 1.5 más 0.4 nos da 1.9. Vamos ahora para el triángulo, para la figura número 3. Entonces, ¿a cuánto está el centroide local de este triángulo? Entonces recordemos, como lo estamos viendo ahí en la imagen, desde este punto, desde esta lista de acá, está a 2/3 de la base. Entonces, es decir, que debemos multiplicar 2/3 por la base, pero la base es 0.6. Esto nos da 0.4. 0.4. Ahora, toda esta distancia de acá hasta acá nos da 3. Por eso aquí simplemente va a ser 3.4. En altura va a estar a 1/3, así como lo estamos viendo en la imagen, 1/3 de la altura. Esto va a ser 1/3 por 3 más 0.4, que esto nos debe dar 1.4. Ahora para este triángulo de acá, entonces ahora va a ser al contrario, ¿cierto? En este pedacito, esta distancia es 1/3 de la base, es decir, esta base ya sabemos que es de 1.8, 1.8 por 1/3 más 0.6, esto nos va a dar 1.2, y en altura de acá hasta acá, en este caso desde esta arista hasta acá, está a 2/3 de la altura, 2/3 de 3, que es 2, más este pedacito aquí es 0.4, por eso nos da 2.4. Ahí entonces hemos calculado los centroides respectivos de cada uno de estos triángulos. Ahorita es un proceso más mecánico porque simplemente vamos a multiplicar 0.44 por 1.8, que me da 2.592. 9 por 2.1 me da 18.9, menos 0.9 por 3.4 me da menos 3.06, y menos 2.7 por 1.2 me da menos 3.24. Hacemos la respectiva sumatoria. 2.592 más 18.96 menos 3.06 menos 3.24. Por favor, verifíquelo. Debe dar 15.192. La siguiente columna simplemente va a ser 1.44 por 0.2. Esto te da 0,288. 9 por 0.9 por 1.9 te debe dar 17.1. Menos 0.9 por 1.4 te debe dar menos 1.26, y 2.7 por 2.4 te debe dar menos 6.48. Haciendo la respectiva suma, menos 0.88 más 17.1 menos 1.26 menos 6.48 nos da 9.64. Finalmente, empleamos la respectiva fórmula, donde aquí en esta columna, en la última fila, ya tenemos los datos, la sumatoria de todos los AX barra, que nos dio 15.192 por la sumatoria de las áreas 6.84, haciendo la respectiva división. Por favor, verifiquen sus calculadoras, nos da 2.22 metros. Y en el Y barra, que es la sumatoria de todas las AY barra, 9.648 dividido 6.84, haciendo la respectiva división, nos da 1.41 metros.
Y de esta forma pues hemos encontrado los respectivos centroides desde este punto de origen hasta un punto central por acá, que lo hemos llamado el punto central G o el centro de masa o centro de gravedad de toda esta figura, que está sombreada en color gris. Es decir, desde este punto de origen, este centroide está a 2.22 metros en X y 1.41 metros en Y. Recordemos que el centroide, el concepto de centroide, centro de masa o centro de gravedad, es un punto imaginario, un punto dentro o fuera de la figura que donde lo podamos tomar, pues se va a estar completamente en equilibrio. Recordemos este concepto que lo vimos por allá en un video anterior. Y bueno, eso es todo por este video. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, déjenlo saber aquí abajito en la cajita de comentarios o en mis diferentes redes sociales, donde estoy atento a responder tus inquietudes. Si te gusta el contenido de Física para Todos, te invito a suscribirte a este canal, a compartirlo con tus amigos y familiares, que es totalmente gratis. Recuerden, como siempre, sonreír la vida. Nos vemos en un próximo video.